Eso es algo de Gracias, que va gracias por por ahí del compartir. turismo a casa. Sí. Eso es de La las cosas cocina más que importantes viajar en todos lados histórica. americanos. Sí será. Porque van a decir, no, A mí me gustaría también, arreglar esos culibuses. antes de que pasáramos, porque como vamos a hacer el recorrido ahorita en vivo, si Baltasar ya aprovechar que está aquí, ¿no quieres hablar un poquito de las miles? Para que cuando estemos ahí entendamos ya un poquito, bueno, la gente que no está muy... Pero de cómo las conocí. No, de las miles, de la historia, no sé. Lo que las pasa es miles que, vamos a ir ahorita. sin lugar a dudas, estas son hasta este momento las más antiguas de América. Sin lugar a dudas, aunque Brasil tiene unas muy antiguas, Venezuela tiene algunas muy antiguas, yo creo que estos son los más antiguos porque, lógicamente, por la distancia que existía entre las ciudades en el siglo XVI, aquellas personas que tenían una religión distinta trataban de irse lejos, pero además se iban lejos a buscar oro, plata, o sea, minas. Y este es un lugar de minas antiquísimo, Taxco el Viejo y muchos otros lugares son famosos. Del otro lado también hay otras minas acá en Sultepec y otros lugares que empiezan a encontrar vetas muy importantes, pero aquí llega, por ejemplo, Cortés y tiene Cantarrana, ¿no? Una muy importante que después le vende a los Fonseca, y los Fonseca son mineros muy importantes que son parientes de Cáceres y de Almeida, que son dos personajes que a la larga también son juzgados por la Inquisición, y por eso conocemos muchos datos de Juliantla, y con el documento que ellos tienen en Juliantla sabemos que sin lugar a dudas profesaban la religión judía, y pues el lugar más claro son las Virgen, ¿no? las que tienen aquí en Juliantla, y en ese sentido es muy interesante porque en el ámbito académico a mí se juntó lo de la familia Carvajal con lo de Juliantla, y yo nunca hubiera pensado que eso podría suceder, pero desde el punto de vista histórico es muy importante, porque la familia Carvajal es quemada por la Inquisición en 1596, Luis, su mamá y dos hermanas en ese momento. Su mejor amigo, Manuel de Lucena, son quemados en la Inquisición, pero su hermana, Leonor, es quemada un tiempo después, en 1607-8, y en 1649, la más pequeñita de ellas también es quemada, porque ella se convierte como en el símbolo de la sociedad judía en Nueva España, por así decirlo. Una resistencia, ¿no? Sí, de una resistencia. Sí. ¿Por qué los documentos que tienen en Juliantla te hablan de que había ahí una comunidad judía? O sea, ¿en qué los documentos denotas que había una comunidad judía? No directamente el documento de ellos, pero con Alicia Kaufman encontramos un documento en el que Julián de Llévenes es socio de Fonseca en una mina, y luego es juzgado por la Inquisición Fonseca, y ahí habla de que es socio con él. No hemos transcrito el total del documento, es un expediente grande, pero seguramente pronto lo tendremos, porque esa historia es muy interesante y no será el único. Yo estoy seguro que también los que compran, porque decía Juan Marcos que el pueblo lo conservó, claro, porque en el fondo también los Pérez Astudillo seguramente eran judíos. Sí. Por eso siguen teniendo una utilidad. Lo que pasa es que como no se puede mostrar todo esto, pues no hay documentación específicamente revisable, vamos. Pero yo creo que en ese sentido, sin duda, Luis de Carvajal, que se convierte en sus manuscritos en el documento más antiguo de la presencia judía en América, de la misma manera le decía yo a Juan Marcos que los mikvé de aquí, sin lugar a dudas, también son los más antiguos que podemos saber ahora sí con documentación. Doctor, yo sé muy bien que el turismo, los mitos, las leyendas no se llevan con la historia, pero en el tema, digamos que de la motivación, en el performance de lo que provoca que un turista se desplace, digamos, a visitar un sitio como Juliantla, como Taxco, pero en un lugar lejano, está esto que va a decir: yo quiero ir a ver, atreverme por la secuencia histórica, por los documentos que ya se tienen, por el trabajo académico, digamos, que están haciendo, tal cual que señala, que está cronológicamente armado, y que Ernesto veo que está haciendo una tesis, va a ser una cosa impresionante.
cuando salga hay que pedirla para leerla, porque de verdad... O publicarla. O publicarla, Mil. porque yo creo que va a tener que hacer un paper de esto, ¿no? Ahí está la Esa historia, ¿no? Porque aparte Ya hemos hay que hablado hacerla, de es eso. un paper, ¿no? Yo creo que sí. Entonces, hay que leerla y como se dice, publicarla en una revista científica, que va a ser muy interesante. Yo no sé si atrevernos a decir que es la primera finca en América Latina. Creo que sí, ¿no? Sí. La otra, el de los elementos, ¿no? La otra es, digamos que, comentar el tema de lo que podamos empezar a señalar, ¿no? En el tema turístico vamos a tratar de impulsar este elemento motivador del turismo. O sea, Alejandra, que es especialista en esto, para poder atraerlo a mercados. Sí. ¿Cómo no? Es muy modesto atraer mercados europeos, ¿no? Sí. Eso es su fuerte. Sí, al final de cuentas el turismo tiene como finalidad el diálogo intercultural, ¿por qué no? O sea, esa es una de las formas. Yo lo que he visto en muchos aspectos es que no somos tan distintos a pesar de que profesemos una religión diferente, cosas. No somos humanos y nos une esa, la música. Por ejemplo, las canciones que cantan son bellísimas, sefarditas. Mi familia misma es seguramente sefardita de Portugal, por lo grito, y entonces en ese sentido, pues estoy casi seguro, voy por 1700, seguramente encontraré de que también somos judíos, ¿no? Y que llegamos a América, mi familia llegó a América de Portugal y que venía exactamente igual. Sí, estoy casi seguro. Entonces, para mí, tengo un interés personal en un primer, pero lógicamente pues yo soy historiador y tengo una suerte de que he encontrado mucha documentación. Entonces, como soy de los que se mete a los archivos y que va y he viajado a diversos, sí, entonces busco y afortunadamente encuentro, ¿no? Y eso es necesario después platicarlo con otros colegas, como Alicia, hicimos un libro de Carvajal con Por si no les Alicia. manda muchos saludos a Alicia, ¿no? Sí, Ha sido sí. nuestra guía, la verdad. Es A la fundación. excelente historiadora, y bueno, con ella he tenido la suerte ya de publicar cosas relacionadas con la cultura judía. Y bueno, en el ámbito profesional, después hago lo que me gusta, pero además lo hago con amigos, entonces qué mejor, ¿no? ¿Verdad? Pero sí, este documento que ellos tienen es un documento muy importante que va a brindar luces. ¿Qué falta? Pues dotar a toda la parte de infraestructura turística de las historias reales, de las historias que permitan a la gente obtener como que un hilo conductor ahora vamos a ver esta iglesia, pero ahora vengan, aquí hay un diálogo cultural con otra cultura, en este caso la judía, y vean cómo tienen esto y cómo funcionaba, y entonces empezamos ahora sí a hacer que no nada más vengan los mexicanos o vengan sino vengan de otros lugares de Europa y de Asia y otros lugares a visitar, porque creo que cultura, sin lugar a dudas, hay demasiada. Ahora, Sí, ¿para qué sirve la micve? Perdón, que los interrumpa, le digo, con mis paisanos en Julián, me dicen, a ver, pero ¿qué relevancia tiene esto? ¿Por qué? Le digo, a ver, le digo, mis paisanos trabajan mucho, son plateros y salen a todas partes del país, los encuentras. Le digo, por ejemplo, ¿tú conoces Chichén Itzá? ¿Has estado en Palenque? Sí, conozco. ¿Y a qué vas? ¿Eres maya? ¿O eres mexica o eres mixteco? ¿A qué vas? ¿Para qué vas a ver las pirámides mayas? Para conocer. Y eso mismo es lo que queremos publicar. Así como tú tienes interés en conocer las pirámides, va a haber personas a nivel internacional interesadas en conocer dónde están los primeros baños judíos en América, en Juliantla. Ese mismo interés que te motiva a ti conocer las pirámides va a motivar a otras personas a conocer Juliantla. Es lo que queremos realmente difundir, pero tenemos que hacerlo bien, sustentado, con bases, con una estructura de trabajo
para que nos podamos recibir al turismo internacional. Sí, perdón. No, y aparte, o sea, súmenle que Taxco de verdad es una ciudad hermosísima, bellísima y tanto que ofrecer. Ahorita que estuvimos trabajando también en el análisis turístico para también ofrecerle a esos turistas todo, la mejor calidad de todo. Creo que es una visita magnífica porque de verdad en Taxco ofrecen cosas maravillosas y luego acabas con este toque histórico en Juliantla y bueno, o sea, son unos días que te puedes llevar de cultura, de historia excepcional. Exactamente. Quiero agradecer muy en especial, de verdad, Juan, porque lo difícil de todo esto haber sido que hablaran ellos con el pueblo. Sí. Néstor y él se han encargado de hacer juntas, ¿cómo se llama? Comunitarias. Asambleas, explicando la historia. Ha sido un trabajo que han hecho, yo les quiero agradecer de corazón porque sin ustedes realmente lo que queríamos era que el pueblo Sí, ¿no? El cambio, ¿no? La apertura del pueblo. Gracias. Considero, ahorita creo que ayudaría mucho si nos pudieran apoyar, apenas estuvieron ustedes, secretario, en Toledo, y sería un muy buen ejercicio tratar de llevar gente de Juliantla a Toledo para que vieran cómo creció Toledo a raíz, en el buen sentido de la palabra, de explotar lo que son las tres culturas que hay ahí. La mora, los moros, los musulmanes, cristiano y el judío. Y eso ayuda y potencializa mucho. Toledo depende de un centro emisor de turismo como es Madrid, lógico, no nos vamos a comparar a Madrid, pero Taxco ya le da mucho motivo, si de por sí ya es conocido a nivel mundial Taxco, le va a dar un refuerzo más. Es un intercambio, ¿no? Que hagamos. Segundo punto, creo, doctor, sería muy bueno, hay el antecedente en una de las investigaciones que hicimos para sustentar que somos el primer fondo minero, lo encontramos en la Universidad de Zacatecas. De hecho, publicaron en la Universidad de Zacatecas, creo que con Conapulta, reforzado, o con el programa de nuevos creadores, publicaron un documento, un estudio que hicieron precisamente un estudiante de la Universidad de Zacatecas, que por X razones se fueron los documentos de Taxco, se fueron a Zacatecas, donde se sustenta la declaratoria del primer fondo minero de América y la primera diputación de mina con sello de la corona española para Taxco. Quizás rascándola ahí se pueda tener, porque lo que comentaba al principio con el señor embajador, no se pudiera entender el desarrollo exponencial que tuvo la minería en Taxco si no fuera por el concepto de explotación de minas que traían ya los judíos España. Esa es otra. Y ya como Santiago, pariente, sería muy bueno buscar los antecedentes en el archivo histórico de Santa Prisca, porque cuando Santa Prisca se edifica, el mismo potencial económico que tuvo Santa Prisca al aperturarse, le mandan toda la documentación de las poblaciones alrededor y se concentra ahí. O sea, el archivo de Santa Prisca no arranca cuando edifican Santa Prisca, sino hay mucho del histórico, era como el centro donde se documenta todo. Digo, lo que hemos recabado, lo que ha recabado mi hijo ahorita, previo a la llegada de los españoles, la Malinalá pagaba tributo en metal a Tenochtitlan. O sea, dependía de Tlaxco y Chonta, y pertenecía y pagaba un tributo en mineral a Tenochtitlan. Entonces, sabemos que gran parte de la posible llegada de los españoles a Santiago Tla-Malinalá es por las cuestiones de minerales. Existe, ahorita veníamos hablando con Balta ahorita, que existe una mina, la mina de Tla-Malinalá, la nombra previo a la llegada de los españoles en el Atlas de minería. Sí, es que eso es muy sencillo. Desde que están sitiado México Tenochtitlan, Hernán Cortés mandó a Guerrero. ¿Por qué a Guerrero? Pues porque les preguntaban dónde estaba el oro, y los indígenas le decían en la montaña de Guerrero, y manda uno de sus mejores capitanes a la montaña.
Y el otro lugar al que mandé es aquí a Taxco, porque sabían que de aquí salía mucho oro para México, Tenochtitlan. Y eso está en el Códice Mendocino, en la matrícula de tributos. O sea, sí podemos adscribir que aquí en Taxco había una producción minera. Y Hernán Cortés, inclusive la anterior. línea de Cantar, la hacienda de Cantargas, él la construyó, ¿no? Él dice, pues si hay mucho oro, vamos Él la a manda a pedir. construir, de hecho. Sí, y viene y la tiene, y después se la vende a los consejos. La doctora Sierra. Alicia, a mí me dio un trabajo. Ah, ok. De hecho, tuvimos un congreso de Alicia, sí, sí. precisamente en el hotel, por parte de Lina, y ahí fue donde el maestro Garibay, que es el que hizo la clasificación del Archivo Histórico de Santa Prisca, por cierto, fue apoyado por el programa de Pueblos Mágicos, que apenas era de las primeras acciones que se hacían para Taxco. La doctora Sierra debe de tener, o debió haber dejado ahí en la biblioteca del Museo de Antropología, parte de la relación, se hizo como un inventario, porque sí, el hallazgo que hace, con la experiencia que tenía el maestro Garibay con todos los archivos, hizo la clasificación del archivo de las Américas en La Habana, antes de venir a Taxco, encontró mucha información muy importante que ni siquiera tenía que ver a veces ni con Taxco, sino a nivel nacional, y del virreinato de la Nueva España, y que se vino a concentrar a Taxco por la importancia económica que tenía Santa Prisca. Ahí hay uno. Sí, yo creo que en ese sentido podemos encontrar cosas. Que a mí sería muy bueno para poder sustentar también a ver qué se encuentra Sí, respecto a este tema que estamos hablando. Ahora, solo quiero decirles qué significa, Primero el marcador. qué significa la migre. Ya estaba en una Tiene hoja su abierta. símbolo, no nomás hay las migres.